Gracias, Jesús. Gran presentación. El honor es mío en estar en LP en un gran día. Hoy día se celebra el Día Mundial del Ambiente. Y como el derecho laboral tiene que ser acorde con ello, hoy día les traigo una clase de estreno importante. Cómo se desnaturalizan los contratos en el ámbito de trabajadores que se vinculan a esta área, a los guardaparques, Leandra, a los guardaparques. Así que Ignacio, Oscar y todos los que nos siguen, atentos. Pero toda clase tiene un inicio y un final. Y vamos a empezar, si me ayudas, Jesús, por nuestra Constitución. Nuestra Constitución consagra en su artículo 22 lo siguiente. Vamos a leer. El trabajo es un deber y un derecho. Es base del bienestar social y un medio de realización personal. Es fundamental entender cómo comprende la sociedad el trabajo para poder protegerlo. Una de las cosas más importantes es reconocer que el trabajo nos da un sustento, pero también nos genera un bienestar físico, mental y social, pero también nos da una identidad. Imagina, Jesús, que tú quieres ser un gran abogado, estás en un gran estudio y tu sueño ha sido llegar a ser socio principal. Y en medio de tu recorrido te despiden por una causa inexistente. Te han inventado una falta. Tu proyecto de vida se ve estropeado. ¿El derecho laboral no debería entrar a defenderte? ¡Claro que sí! Por eso es que cuando hablamos del derecho al trabajo, también hablamos de el derecho a realizarnos como personas. El siguiente acápite que quiero que observen en la Constitución es el punto 23 de la Constitución, artículo 23, que señala: ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio de los derechos constitucionales ni desconocer o rebajar la dignidad de un trabajador. Ojo, nuestros contratos modales tienen fundamentalmente que respetar los derechos de todos y todas las trabajadoras. Y si por alguna razón, por ignorancia del empleador, le hemos asignado un contrato modal a alguien que es de naturaleza permanente, debemos como empleadores reconocerlos y respetar esos derechos constitucionales. Vamos a la siguiente diapositiva, Jesús. El derecho laboral también tiene una instancia internacional. Cuando aquí, en el Perú, no llegamos a conseguir justicia por los tribunales nacionales, podemos llegar mediante la Comisión Interamericana a la Corte Interamericana y defender nuestro derecho al trabajo. ¿En virtud a qué instrumento internacional? Al Protocolo de San Salvador. Recordemos que en su artículo 6 consagra el derecho al trabajo, a las condiciones justas y equitativas y a las satisfacciones del trabajo, entre otras, a una remuneración mínima, la libertad del trabajo y un largo etcétera. Ya en el Perú ha sentado jurisprudencia en casos de reposición de trabajadores. Somos un excelente ejemplo a nivel regional, pero también es un indicador que nuestra sociedad no respeta los derechos laborales. De hecho, antes de esta experiencia con LP, me puse a buscar las tesis sobre contratos desnaturalizados y encontré muchísimos trabajos de diferentes regiones del Perú. O sea, es un asunto que parece resuelto y no lo está. Los estudiantes se ponen a investigar y usted puede graduarse de magíster y usted puede graduarse de doctor con una investigación de desnaturalización de un contrato de locación de servicios, de un contrato modal. Por eso es interesante prestar atención a esta clase. Siguiente diapositiva. Tenemos también un sistema universal de protección de los derechos humanos que está a cargo de la ONU. Y allí, recordemos, la Observación General 18, que establece el Consejo Económico y Social sobre el derecho al trabajo en su carácter individual y colectivo. En su carácter individual, que es el que nos vamos a detener en esta clase, se señala
El derecho al trabajo exige que toda persona tenga disponibilidad de trabajo y pueda acceder a él. El derecho a trabajar que pueda desarrollar en condiciones justas, satisfactorias y dignas los derechos en el trabajo. El derecho al trabajo se entiende como el derecho de toda persona a realizar una actividad lícita que le permita obtener medios que le garanticen a ella y a su familia una vida digna. Básicamente coincide con esta mirada del trabajo como forma de subsistencia, del trabajo como forma de realización personal. Con lo cual estamos de acuerdo también a nivel de Corte Interamericana y a nivel de nuestra Corte Suprema. Sigamos adelante porque Jesús me ha planteado cerrar esta exposición y vamos a hacerlo a estas alturas diciéndoles que se han ganado ahora mismo un premio. Les estamos regalando un libro virtual que Jesús se los va a mandar a los que se han conectado al Zoom y ese libro se llama ¿Y si protegemos el proyecto de vida de los trabajadores esenciales? Del cumplimiento del deber a la realización personal. Nosotros creemos que el derecho al trabajo tiene que verse protegido desde sus múltiples aristas. Pero primero hay que comprenderlo, hacer que los jueces lo comprendan, la sociedad lo comprenda. Y en este texto, entre otras cosas, abordamos, por ejemplo, el derecho al trabajo como medio de subsistencia. Necesitamos trabajar para comer. ¿Y eso de dónde viene? Recuerden, la Biblia dice, ¿se acuerdan? Que te ganarás el sustento con el sudor de tu frente. Ese es un principio estoico, una misiva cristiana bajo la cual casi todos hacemos una labor, ¿no? Quiero trabajar, quiero ganarme mi sustento. Pero no es el único canon en el ámbito del derecho laboral, sino también que el derecho al trabajo también significa un sustento de la sociedad. ¿Por qué protegemos a un trabajador de una desnaturalización de contrato y que no se reconozcan todos sus derechos laborales o su derecho a mantenerse en forma indeterminada en un trabajo? Porque sin ese trabajador, la sociedad pierde a un valor fundamental para poder terminar trabajos esenciales, como por ejemplo un médico, un profesor universitario, un profesor de una escuela primaria, pero también un policía, pero también una enfermera, pero también la persona que limpia las calles, pero también aquel que te atiende en el restaurante y así un largo etcétera. Tenemos que reconocer que protegemos a los trabajadores porque son esenciales para el desarrollo de nuestra sociedad. Si no, ponte a pensar en la pandemia, ¿quién te llevaba la medicina? ¿Quién te llevaba el delivery? Ese señor que está ahí era importante para nuestra sociedad y no lo habíamos visto. Y así muchas personas. Entonces el trabajo en su protección también tiene una faz social. No solo protegemos al trabajador al reponerlo, al restituirlo como individuo, sino la sociedad porque va a trabajar de manera funcional el sistema jurídico. Pero también tenemos una mirada del derecho al trabajo como identidad personal. Hay personas que se fijan una meta, habíamos puesto el ejemplo del estudio, entramos, por ejemplo, a un famoso estudio jurídico de Lima y queremos llegar a lo más alto y de pronto nuestra carrera se ve entorpecida. Se puede deprimir usted, puede perder la confianza. Lo propio puede pasar en el Poder Judicial. Quiere llegar a ser juez y no puede porque lo despiden arbitrariamente. Quiere llegar a ser un fiscal supremo y no puede porque lo despiden arbitrariamente. Quiere llegar en su empresa a ocupar el cargo de gerencia comercial, gerencia financiera, gerencia de administración y no puede porque en el camino lo despiden y destruyen su proyecto de vida. Entonces, hay que reconocer que hay una identidad entre nosotros y nuestro trabajo. Ejemplo, cuando usted se presenta, muchas veces dice, soy abogado, soy guardaparque, soy trabajador de tal empresa. ¿Por qué? Porque se siente orgulloso de lo que es y siente que el trabajo y usted son uno solo. Esa integración debe ser respetada por nuestro derecho laboral. Pero también hay un impacto en el bienestar físico, mental y social. Cuando uno está tranquilo en el trabajo, cuando uno se sabe reconocido en sus derechos de vacaciones, su derecho de descanso, ¿no es cierto?, su derecho a cumplir su horario y retirarse a la hora indicada, su derecho a pago de horas extras, entre otros, entonces va a tener muy poco estrés,
y va a ser una persona, en términos sencillos, feliz. Y esa persona feliz va a traer pocos problemas a la sociedad. Entonces también hay una mirada de este tipo. De hecho, hay trabajos, aunque usted no lo crea, sobre lo que significa un despido arbitrario de una persona que estaba conectado tanto a su trabajo como, por ejemplo, un profesor universitario o un médico en un hospital famoso, que le genera una especie de duelo, de dolor intenso, psicológico. Y ante los jueces tenemos que presentar pericias psicológicas de el sufrimiento que sufre esa persona al reconocer que sus 35 años de servicio no fueron nada porque fueron despedidos sin ninguna causa. Entonces, hay que tener esta mirada. Pero también el derecho al trabajo se protege en su ámbito de estabilidad y en su ámbito de normalidad, porque la sociedad debe reconocer que aquel que tiene un desempeño loable, meritocrático, debe continuar prestando un servicio. Eso independientemente de que al jefe no le parezca, pero si yo tengo indicadores de productividad, tengo un desempeño excelente, ¿por qué usted me va a retirar mi puesto de trabajo? Eso es contraproducente no solamente para la empresa, sino para la sociedad, porque el valor de meritocracia no se considera y nosotros consideramos que estamos ante una sociedad que premia el mérito. Por eso defendemos los derechos de los trabajadores. No aquellos que han cometido una falta, una causa grave de despido, sino aquellos que están actuando dentro de la regularidad. Y por último, la estabilidad laboral se basa justamente en la defensa del proyecto de vida. Esa estabilidad laboral relativa que tenemos, que no me pueden despedir sin una causa justa, se basan porque considera la sociedad, nuestro ordenamiento jurídico, que tengo un proyecto en el CERNAP, que tengo un proyecto en el OSINFOR, que tengo un proyecto en el hospital, en la escuela, en la empresa, en el EP, también puedo tener un proyecto, ¿no es cierto? Entonces, y quiero que se mantenga, y además porque el empleador me generó esas expectativas. Ojo, yo construí ese proyecto de vida en base a las expectativas que me generaron. Y después me vendo defraudado porque no me terminan respetando el contrato que se suponía indeterminado. Ese es el punto. Y ya para cerrar, nosotros creemos que tiene que haber una protección especial a aquellos trabajos que son esenciales, específicamente a los trabajadores esenciales. Esos trabajos sin los cuales la sociedad no podría subsistir. Quiere que le ponga un ejemplo, cierre los ojos y recuerde la pandemia y encuéntrese con los trabajadores esenciales, esos con los cuales no se puede dejar de contar. ¿Quiénes son? Los que salieron a trabajar en pandemia, los que no hicieron trabajo presencial, los que tuvieron que estar en las calles poniendo el hombro. Esos son. Y ahora que ya no estamos en pandemia, debemos construir un derecho laboral fuerte y vigoroso de protección a estos trabajadores. No puede ser que nos olvidemos, porque ya terminó la pandemia, de esa protección especial reforzada. Ahora sí, siguiente diapositiva. Y ya vamos a entrar a uno de los elementos más importantes de la clase, que es cómo se compone una relación laboral. Como sabemos, la relación laboral se compone de 3 elementos fundamentalmente. El primero, la prestación personal. Tiene que haber una actividad productiva, económica, desplegada por un trabajador a favor de un empleador, de una empresa, o también podemos decir de un grupo empresarial, o también podemos decir de un conglomerado económico, también, ¿no? Que puede ser nacional o internacional, ¿sí? También. En ese contexto, ese es el primer requisito. Sin embargo, el requisito más importante es la subordinación, esa relación, esa actividad económica, esa prestación personalísima que yo doy, tiene que ser subordinada. O sea, tengo que recibir órdenes, instrucciones, y por esa razón el derecho decide protegerla de una manera especial, otorgándole una protección contra el despido y reservando derechos laborales muy especiales. Lo otro que no tenemos que olvidar es la remuneración, pero ya veremos que el pago, que lo que recibo por mi trabajo se va a parecer a otra institución, como la alocación de servicios, por lo que yo hago especial referencia en la subordinación. Ahora,
Recordemos que el artículo 4 del Decreto Supremo 003/97-TR establece estos requisitos. Nosotros los hemos simplemente ejemplificado. Ahora pasemos a las facultades del empleador. Quizás lo que hoy día debemos tener más atención, porque históricamente hemos hablado de una facultad del empleador tradicional donde me otorgaban una orden, donde me decían qué hacer vía escrita. Hoy día ya no más. Hay otros medios de comunicación como el teléfono, el correo, el WhatsApp, el Telegram, el Signal y un largo etcétera que me podrían dar órdenes. Es más, se discute ya en la doctrina si yo como empleador instruyo una inteligencia artificial bajo un canon de normas para que además instruya a mis trabajadores de forma automática. Eso también se consideraría una forma de subordinación, porque quien dio las instrucciones básicas para poder ordenar a mis trabajadores fui yo como empleador. Y eso es lo que posiblemente se esté discutiendo en los próximos años sobre las plataformas estas que funcionan en los aplicativos. De hecho, en España, en Europa, esto está en debate y algunos jueces han dicho sí es subordinado. Y a partir de ahora tenemos que hablar de una facultad del empleador, de subordinación, de poder de dirección, de fiscalización y sancionadora, mucho más flexible, mucho más dinámica. No es ya como antes, que era mucho más fácil decir quién está dando la orden. Ahora tenemos que tener una mirada mucho más flexible. De momento en el Perú, el caso de las plataformas no se ha resuelto. Todavía está en un debate, ¿no? Pero en otros países como Argentina ya tienen seguros, ¿no? Ya tienen algunos beneficios sociales, ¿no? Se están organizando en sindicatos y hacen huelgas. Hace poco hubo una acá, ¿sí? Entonces, se viene un cambio, sobre todo, especialmente, y tomen nota, con el ingreso de la inteligencia artificial, porque va a ocurrir, y eso hay que estar conscientes, que yo como empleador simplemente voy a dar instrucciones a esta inteligencia artificial para que en varios supuestos ella resuelva por mí algunos problemas o dé instrucciones a los trabajadores y yo no voy a ser directamente el que se los dé. Y ahí se va a discutir quién dio la orden, no el programa, pero quién instruyó el programa, quién lo programó. Siguiente tema, todavía no, vamos a quedarnos ahí un momento. El artículo 9 del Decreto Supremo 003/97-TR plantea un concepto de poder de dirección interesante, pero yo prefiero este más tradicional, el que está aquí al costado, que es recordar que el empleador tiene el poder de dirección, significa que él va a organizar la forma en que nos vamos a poner a trabajar como equipos, las estrategias, ¿no? El plan operativo, el plan estratégico, ¿no? Eso lo va a decidir el empleador, esa es la dirección. Sin embargo, el poder de fiscalización consiste en yo supervisar y verificar que tú has cumplido la disposición que yo di. Esa supervisión podría ser virtual, podría ser presencial o podría ser indirecta. A través de otra persona yo te esté supervisando o a través de una videocámara, y ya más controversialmente yo ahí sí creo que hay todavía mucho por debate, el tema de la revisión de los correos corporativos, las cámaras de video. Hay un debate porque hay un derecho de intimidad allí envuelto. Sin embargo, también se reconoce por alguna parte de la jurisprudencia, por ahora mayoritaria, que podemos hacer alguna forma de fiscalización. Creo que justo conversábamos eso en el ámbito de la Constitución, ¿no? O sea, el trabajo es importante, pero mi derecho a intimidad también. Y hay que tener mucho cuidado con no afectar esos derechos personalísimos del trabajador. Finalmente, el poder sancionador, esta facultad que tiene el empleador de apercibir al trabajador sobre las obligaciones que tiene, si las está cumpliendo o no, de darle la posibilidad de defenderse y, según ello, resolver, sancionarlo o absolverlo y decirle me equivoqué, usted no fue el responsable, hubo una confusión, porque a veces en las empresas hay mala comunicación y nadie cometió una falta, simplemente yo creí que le dijiste
al trabajador, yo pensé, pero se quedó en mi cabeza, se quedó en mí, no lo dije. No, disculpe usted, no pasa nada, vamos a mejorar las comunicaciones. Nosotros nos equivocamos. Sigamos avanzando porque entramos a una de las sentencias que es la más recurrida a nivel de Procuraduría del Estado, ¿no? Es la anterior. Bueno, esa es, rasgos de laboralidad, ¿no? La sentencia 2069-2009 PA, el HTC. Cuando se naturaliza un contrato de trabajo, lo que se pasa a revisar normalmente es esta sentencia, ¿no? Primero, ¿hubo control sobre la prestación o la forma en que se ejecuta? Y el asunto es cómo lo demuestro, cómo lo pruebo. Por ejemplo, con la tarjeta de ingreso. Por ejemplo, con un lugar donde firma la asistencia. Por ejemplo, con algún tipo de video que tenga de ingreso, entre otras, ¿no? 2. Integración del demandante en la estructura organizacional de la entidad. Creo que esta es una de las más importantes y si se prueba, pues eres un trabajador en todo el sentido de la palabra. Dicen que eres locador, pero tú estás al mando de un equipo de la organización, por ejemplo, el equipo de comunicaciones. Te ha contratado, tú vas a hacer la edición, tú vas a hacer el guión, pero finalmente estás a cargo de todo el área porque eres el más talentoso y terminas prácticamente organizándolo todo. Y yo como empleador dejo que ocurra eso. He dejado que un contrato de locación de servicios, donde tú solamente venías a editar y a filmar, como eres tan genial, terminas organizándolo todo, yo miro eso y dejo que siga ocurriendo y te he vuelto parte integrante de mi organización. Es más, ya apareces en los créditos de los productos que hago. Coordinadora general, ¿no? En ese caso ya soy parte de la organización y por lo tanto soy un trabajador en todo el sentido de la palabra. Prestación ejecutada dentro de un horario establecido. Esto también es razonable, ¿no? O sea, que tengas un horario de 8 horas y que tú puedas demostrar esa existencia de ese horario de alguna manera directa o indirecta, hace pues que se te presuma trabajador. ¿Qué más dice el Tribunal Constitucional? Suministro de herramientas y materiales para la prestación de servicio. Yo no traje este saco, ni traje esta corbata, ni traje esta camisa, me lo dio el trabajo. Es más, los zapatos también, ¿no? Pero dicen que soy un abogado independiente, pero me llaman a cada momento y me piden que haga una charla en este momento y entonces me convierto a volver un trabajador, ¿no? Porque además, si incumplo, me llega un memorando o me llega a mi casilla una llamada de atención. ¿Cómo es posible que haya llegado 5 minutos tarde? Debió llegar a la hora. Allí me comienzo a convertir en un trabajador. No solamente me dan las herramientas de trabajo, sino además hay una subordinación. Y finalmente hay reconocimientos de derechos laborales, hay una prestación de servicio por una cierta continuidad y un pago de remuneraciones. Ahora sí pasemos a lo que es el centro de atención de la clase, siendo 7:30, vamos entrando al tema de fondo. Y yo creo que es importante reconocer el trabajo de los profesores que nos anteceden. Y yo creo que el trabajo magnífico de Wilfredo Sanguinetti, Raymond, en el contrato de locación de servicios fue un trabajo fundamental en un momento donde había mucho debate sobre si se podía o no desnaturalizar un contrato de locación de servicios. Hoy día todos decimos si se puede, pero él escribe este libro y de una manera muy sencilla compara el contrato de trabajo con la locación de servicios y te demuestra cómo se desnaturaliza. Yo les recomiendo el texto. Hay todavía en circulación y es un honor el maestro permitirnos aquí presentar su carátula. Y aquí lo que quería mostrarles era el texto de un contrato de locación de servicios con el texto de cómo se define un contrato de trabajo. Si ustedes ven el texto, ¿qué cosas tienen similares? Hay una prestación personal, sí, en ambos casos. Hay una actividad de un ser humano hacia otro, sí, efectivamente. Pero lo que lo distingue es que en el contrato de locación de servicio claramente dice que no existe subordinación. Lo dice el Código Civil. No es que esté implícito, no es que la jurisprudencia lo diga, no es que la doctrina lo diga, sino que está implícito. Así que si tú eres abogado y tu cliente te quiere dar órdenes, no puede. No te puede llamar a cualquier hora, no te puede decir doctor, no. Usted es un locador, usted tiene autonomía. Esas son las ventajas de ser abogado o ser médico, entre otros, ¿no es cierto? Entonces, no hay subordinación. Sin embargo, en el caso de locación de servicios, sí hay subordinación. Hay un poder de dirección,
¿no? Hay un poder de fiscalización y hay un poder de sancionarte, ¿no? En el caso de colocación de servicios, si yo me equivoco, ¿qué puede haber? Una resolución de contrato y donde ambos vamos a estar diciendo yo cumplí con mi prestación como abogado, usted dice que no cumplí, vámonos a un proceso judicial y lo discutimos, pero no hay una facultad de superioridad. Aquí estamos en planos de igualdad, hay una prestaciones recíprocas, hay una relación patrimonial. Aquí hay una relación laboral donde hay derechos personalísimos, donde hay posiblemente una afectación de la dignidad, porque uno está en una menor posición de protección. Vamos a la siguiente diapositiva. Y en este contexto encontramos los famosos contratos de trabajo sujetos a modalidad, ¿no es cierto? Y yo acá quería recordar al profesor Samamé y su gran tesis sobre flexibilización laboral que ustedes pueden descargar por internet. Justamente él nos cuenta este fenómeno. Hacia los 90, los contratos eran a plazo indeterminado. Es con la llegada de la flexibilización laboral, como se conocería en los 90, que aparecen contratos que son de carácter temporal o que permiten desvincularme del trabajador bajo determinadas causales. Esto genera una enorme polémica, porque hasta antes de eso yo me quedaba en el trabajo en tanto cumpliera mis deberes, mis obligaciones y en cuanto fuera la fuente del trabajo siguiera existiendo. Aquí se quiebra ese paradigma y de hecho eso genera también una fractura en el movimiento sindical, porque un trabajador que tiene un contrato a plazo indeterminado tiene un sindicato más fuerte. Un trabajador que tiene un contrato temporal, por temporada, ¿no? Va a tener que salir y ya no va a ser parte del sindicato y eso debilita el movimiento. Hay mucha crítica que se hizo, pero al final sobrevivieron y están con nosotros y no les ha pasado nada, ¿no? Les recomiendo esta tesis del doctor Samamé, es muy buena, que te explica el enfoque económico y el impacto que tiene. Aquí hay que advertir dos cosas. Estos contratos de naturaleza temporal podemos tenerlos de inicio o incremento de actividad, de necesidades de mercado y de reconversión empresarial. Probablemente uno de los más usados. Básicamente, si tengo, vamos a poner aquí el caso de nuestro LP, que soy súper exitoso, tengo que hacer un montón de diplomados, contratos, personas por inicio, incremento de actividad en determinado momento, de repente del año, donde las personas estudian más. De enero a marzo no es de abril para adelante, de abril a diciembre. Entonces, en ese momento de repente necesito contratar más personas, pero luego ya no. Para eso utilizo ese contrato. Sin embargo, en la práctica no se está utilizando de esa forma. Se está utilizando con el fin de contratar a personas que en términos de la naturaleza de su actividad eran de carácter permanente. Por ejemplo, contrato de inicio de incremento de actividad de un guardaparque que cuida un parque nacional. Bueno, el parque nacional es para siempre, se ha creado para cuidar ese ambiente para toda la vida. ¿Qué de temporal podría tener eso? No, él lo va a hacer siempre. ¿Cómo va a ser por iniciativa? No, es que solamente por el verano. No, es que terminado el verano sigue siendo el parque. Entonces, y los objetos de conservación, los animales y plantas siguen existiendo ahí. ¿Cuál es la razón por contratarlos en un contrato que evidentemente no da con la naturaleza de la actividad? Los otros contratos que son un poco más razonables son de naturaleza accidental, como el de suplencia ocasional o el de emergencia. El de suplencia es uno de los más conocidos, sin embargo también uno de los que más se desnaturaliza. Jesús sale de vacaciones, luego pide licencia porque quiere un año sabático, estudiar en España, y contratamos a alguien que lo sustituya. Resulta que al siguiente año él retorna y la persona que lo estaba supliendo sigue trabajando con nosotros. En ese caso se ha desnaturalizado. Sin embargo, su contrato seguía diciendo que es de suplencia, pero él ya está. Solo que lo hemos llevado a otra área para que él no se entere. ¿Por qué? Porque quiero prescindir en cualquier momento de él porque, no sé, no estoy tan convencido
de que sea la persona idónea o quiero tenerlo un poquito más atento y quedándose a más horas para buscar su estabilidad? No le cuento que tú has vuelto, pero estás en la otra sede. Suele pasar. El otro, y más común, es el caso de obra o servicio específico. Aquí lo que le encargas al trabajador es una actividad específica, por ejemplo, o también una actividad intermitente o temporada. Estos intermitente o temporada los vamos a ver en el agro, y vamos a ver que esto intermitente o temporada, con las reformas que han habido producto de las revueltas a fines de los 2020, han cambiado. O sea que ya los agricultores, las personas que trabajan, no se les va a poder aplicar, y ya vamos a verlo hacia el final de la exposición. Pero yo quería conversar más de este de obra o servicio específico porque es uno de los más usados y que tiene que ver con que una vez realizada la actividad o la obra encargada tendría que terminar el contrato. Y esta es una de las formas en que se contrata a mucho personal del Estado para determinadas actividades que son permanentes. Por ejemplo, en la etapa del COVID, te contrato como enfermera para atender, pero finalmente no solamente atendía pacientes de COVID, sino atendía también pacientes que tenían otras patologías, que eran permanentes. Por ejemplo, neonatología. Por ejemplo, me voy a urología. No tiene nada que ver con el COVID, pero estaba allí. Y luego me pretendes decir que no estoy posible de renovar mi contrato porque ya terminó el trabajo específico que es la pandemia. De hecho, así se han producido muchos despidos, ¿no? Y hay que tomar en cuenta que los hospitales son tercerizados a privados, que no son el Estado necesariamente. Y en esos contratos que se tercerizan es donde ocurren estos contratos modales, ¿no? No es el propio Estado, sino concesión del hospital para un tercero, el Barton, por ejemplo, y estos contratos son de naturaleza privada, no se rigen por el derecho laboral público. Y ahí es donde yo puedo un poco jugar con estas figuras. Siguiente, porque vamos a seguir viendo algunos elementos. La forma más sencilla de naturalizar un contrato modal es por que excede el plazo máximo legal, ¿no? Y es una de las que más han aprendido los contadores. Lo que un contador te va a decir es que no se pase, doctor, de esta fecha. Entonces dice, su contrato es por inicio de actividad o incremento de actividad 3 años, ¿no? Si es más de 3 años ya no lo podemos contratar, ¿no? Y ahí tienen una especie de control ellos y por ahí se rige. Y el otro es por necesidad de mercado, ¿no? 5 años, ¿no? El de reconversión empresarial, 2 años. Pero en algunos casos no hay un plazo. Depende de la necesidad de la empresa. No existe un plazo, ¿no? En el caso de la suplencia, hasta que el trabajador retorne, no se supone que va a estar eternamente fuera, ¿no? Un plazo razonable sería 1 año, pero ahí tampoco hay un plazo establecido, porque yo podría pedir una licencia sin goce de haber y quedarme un tiempo más fuera, ¿no? En otra entidad trabajando. Sigamos avanzando porque ahora vamos a ver jurisprudencia. La desnaturalización de contratos de trabajo sujetos a modalidad en la jurisprudencia se basa fundamentalmente en este artículo 77 del Decreto Supremo 003/2027 que señala básicamente que cuando el trabajador continúa laborando después de la fecha de venció su contrato, el que dijimos, ¿no? Cuando se trata de un contrato de obra determinada de servicio específico, si el trabajador continúa prestando servicios específicos luego de concluida la obra en materia de contratos sin haber operado renovación. Y los otros son si el trabajador mediante un contrato de suplencia continúa con la prestación de sus labores sin que se incorpore el titular y cuando el trabajador demuestre la existencia de simulación o fraude a las normas establecidas en la ley o actividad productiva. Hay que hacer una diferencia. Estos casos de aquí sí son de desnaturalización propiamente dicha, pero el último es un caso de fraude, de simulación, de aplicación de primacía a la realidad. Un caso de desnaturalización se caracteriza porque la propia ley te dice que si incumples ese requisito, se convierte en un contrato de trabajo. En cambio, un caso de fraude o simulación requiere del principio de primacía de la realidad para poder observar qué está ocurriendo. Se ha puesto acá, no está mal, pero no es desnaturalización en términos doctrinales. Hay jurisprudencia a montón sobre la materia. Acá les señalo una, la 1595-2-2015 de Arequipa,
donde los contratos para servicio específico deben consignarse de forma expresa como requisitos esenciales. El objeto de contrato es de duración limitada o, en su defecto, la condición que determine la extinción del contrato de trabajo. Una de las cosas también que se recomienda es que existan términos de referencia en los contratos de trabajo que precisen efectivamente cómo se dará esa actividad y cuándo concluirá. Esos términos de referencia no pueden estarse repitiendo mes a mes o semestralmente, porque si no, ya se estaría denotando una actividad permanente y esencial. No porque ponga los términos de referencia y lo que me va a dar va a significar que es un contrato de esta naturaleza de obra. Tendría que ser distinto, diferente. Ejemplo, estoy pidiendo a un trabajador del medio de comunicaciones para que edite unos videos de algunos profesores y pongo los nombres, ¿no?, de los profesores. Pero el siguiente mes hago lo mismo, pero son otros profesores. ¿Sería diferente? Yo creo que no, porque la naturaleza es la misma, editar videos. Yo creo que no, porque la naturaleza de filmar es la misma. Entonces, el hecho de que yo cambie el nombre de profesores o que yo le haga instalaciones diferentes no lo haría diferente. Ahí habría una polémica interesante, porque lo que requerimos es que la actividad en sí sea idéntica, y aquí parece idéntica. Es más, le pago lo mismo. Es más, tiene los mismos compañeros de trabajo. Es más, es una actividad que ya está recorriendo largos años y alguien antes que él lo hacía hace muchos años. Entonces, algunas actividades pareciera que fueran temporales o eventuales y no, son permanentes. Y sobre todo cuando estoy, por ejemplo, en un canal de comunicación. Si soy un canal de comunicación, se supone que es mi principal actividad. No es una actividad temporal, no es una actividad episódica. Siguiente. Y una de las cosas que más interesantes he encontrado en la doctrina es la desnaturalización de la intermediación laboral, que básicamente se plantea para nosotros, aparte de los supuestos más convencionales, que es cuando excedas el porcentaje limitativo establecido por intermediación, que es el 10%, es la intermediación para servicios temporales distinto de los que pueden ser cubiertos por los contratos de naturaleza ocasional o de suplencia. O sea, yo traje a un vigilante, a una persona de limpieza a mi instalación, y resulta que termino utilizándola para otra cosa. Por ejemplo, el vigilante de la puerta de aquí, de la OEFA, termino haciéndolo mi guardaespaldas personal y también mi asistente personal, ¿no? Eso, no, pero este es el vigilante. No, va a ser mi asistente personal, cargue mis cosas, acompáñeme y medio mi guardaespaldas. Pero su trabajo era quedarse en la puerta, no dejar que nadie entre, salvo que el supervisor le dé la orden. Igual al personal de limpieza. Él viene a limpiar las instalaciones del baño, pero yo lo hago que sea mi empleada del hogar, la llevo a mi casa. O aquí en la oficina es la que sirve el café, o sea, limpia la oficina, limpia los baños y aparte nos atiende, nos trae galletitas, café, ¿qué más quiere? Le cocino algo. Ya desnaturalicé la labor. En ese caso se desnaturalizó. También, siguiente, tenemos una desnaturalización de las modalidades formativas. Y yo acá quería hacer énfasis porque ojalá me estén escuchando mis queridos colegas abogados, porque yo no me quería ir de esta clase sin dejar algunas recomendaciones. Cuando contratamos a un practicante, sea pre o profesional, tenemos la obligación de entrenarlo, de enseñarle a elaborar una demanda, de enseñarle a entregar una demanda, de enseñarle a decir cuándo debe estar firmada por abogado y el cliente, etc. Yo no le puedo decir a él que porque no ha producido un determinado número de demandas puede ser despedido. Yo no le puedo decir a él que no se puede ir de la oficina hasta que termine de hacer tantos escritos, porque él no es un trabajador al que le puede aplicar la productividad. Él es un trabajador que está en fase de prácticas, que requiere que yo lo entrene. Es una obligación el entrenamiento. Por eso es que se establece acá
La falta de capacitación en la ocupación específica y o el desarrollo de actividades del beneficiario ajenas a los estudios técnicos o profesiones establecidas en el convenio. Podría ser que mi querido practicante, después de un año, me demande porque considera que tiene un contrato a plazo indeterminado, porque se desnaturalizó su actividad de practicante, porque él en la práctica no era entrenado, no había un plan de práctica, sino hacía un trabajo como un abogado. Y eso lo puede demostrar con todos los escritos que ha hecho y con la inexistencia del plan de capacitación y con la inexistencia de una prueba que demuestre que él estaba siendo capacitado. De hecho, una de las causales más comunes de despido de los practicantes, y por eso yo quería decirles a ustedes que no lo hagan aquellos que tienen practicantes, es despedir a un practicante diciéndole: te despido porque no has dado la productividad que yo esperaba. Pero a renglón seguido Jesús le dicen: pero voy a permitirte renunciar. ¿Y por qué él no lo puede despedir? Porque no estaría dentro de las causales. Nadie aceptaría en el ámbito judicial que lo despida por falta de productividad, porque él es el que debería hacer eso, no el practicante. Y por eso muchos practicantes terminan renunciando, entre comillas, voluntariamente, porque lo otro que le dicen es: bueno, ¿sabe qué? Usted es escasamente productivo, pero al junio termina su plan, pero ya sabe que no es alguien grato para nosotros. Entonces ya te adelantan que va a haber una situación un poco incómoda y tú mismo renuncias. Esa forma de trabajar con los practicantes es inconstitucional, es antiética y no deberíamos hacerlo. Hay que recordar que si contratamos practicantes es para entrenarles, para enseñarles, ¿no? Saludos a los practicantes. Ustedes creo que tienen ahí en Telmo, recuerdan ese emblemático caso de Telmo, donde muestran cómo los abogados podemos desnaturalizar un contrato de prácticas y maltratar al practicante y reclamarle cosas cuando yo debo enseñarle. Y esa causal está acá. Está acá. La otra está incluir como beneficiarios de alguna de las modalidades formativas a las personas que tengan relación laboral con la empresa contratante en forma directa o a través de cualquier forma de intermediación. Es algo aberrante lo que está ahí, porque es como que alguien que fue mi trabajador luego pasa a ser practicante después de unos años. ¿Cómo voy a hacer eso si ya conoce la empresa? O que por un afán, yo no sé de qué tipo, finalmente termina mi relación laboral acá, pero por una vía intermediación laboral entra como practicante. ¿Cómo es eso posible? Es un supuesto extraño, pero en la realidad es tan rica que no dudo que se presente esta situación, ¿no? Como una forma de quizás humillar a un trabajador que necesita el trabajo, pero que nosotros queremos hacerlo sentir un poco denigrarlo. Y eso también pasa con los empleadores. A veces no queremos escuchar a los trabajadores sobre algo que tenemos que hacer. Ellos tienen razón, la tienen y nos picamos un poco y terminamos despidiéndolo, pero luego lo contratamos de esta forma y faltamos a su dignidad. Este es un caso interesante que ustedes, LP, y les he puesto varios casos LP, pusieron, ¿no? Convenio se naturaliza si practicante ocupa puesto de trabajo y de organización y se le exige cumplir metas. Este es justamente el que te decía, ¿no? ¿Cómo es posible que tú, gran estudio de abogados, que tú ya sabes quién eres, le pidas productividad a un practicante? Que no le quieras dar su certificado de prácticas profesionales. Ya, eso es abusivo, ¿no? Entonces, pero no voy a decir su nombre, pero ahí está, sabe quién es y es uno de gran nombre. Felizmente aquí se declaró fundada la demanda en lo que respecta a la afectación de derechos al trabajo y ordenar a Telefónica Servicios Comerciales reponga a Don Billy Jackson Baltazar como trabajador a plazo indeterminado en su mismo puesto de trabajo u otro igual. B. Pasó de practicante a ser un trabajador. ¿Cómo es eso, profesor? Lo que pasa es que por aplicación del principio de primacía de realidad se descubre que él era un trabajador, no era un practicante, nunca lo fue, porque nunca se le entrenó, se le estaba haciendo hacer trabajo que era de cualquiera de sus compañeros o colegas, que quizás incluso lo estaba haciendo mucho mejor.
Siguiente. Una de las cosas que a nosotros más nos apasiona es el fenómeno de la tercerización. Y aquí les tengo otro regalo. Y aquí Jesús va a apuntar. Aquí está el enlace y aquí pueden descargar otro libro. El libro se llama El ejercicio abusivo de la tercerización en los trabajos nucleares de las empresas, para entrar a la controversia que hoy se debate en la Corte Suprema. Y aquí explicamos un poco cómo aplicamos el abuso de derecho a la tercerización y cómo la descentralización productiva y la tercerización llega al Perú hasta las instancias actuales, ¿no? Falta todavía la resolución de la Corte Suprema sobre esta acción popular, que seguramente cuando acabe vamos a conversarlo. De hecho, nos hemos incorporado como litisconsortes, porque lo que pasa en esa acción popular nos va a afectar a todos, ¿no? ¿Cuál es nuestra tesis en este caso, de este texto? En que hay actividades que son fundamentales para una empresa que no se pueden tercerizar. Lo que se debate es cómo identificar esas actividades nucleares, pero lo que no está en debate es que reconozcámoslo. Hay actividades que la empresa no puede tercerizar. Y eso, ¿cómo lo hago? Bueno, si acordamos como gremio empresarial hacer un código de ética que permita una autorregulación y que nosotros mismos identifiquemos los puestos que son nucleares y principales y que no vamos a tercerizar porque son esenciales, sería un gran paso. No necesitamos ninguna norma, necesitamos un compromiso del gremio empresarial de asumir esta obligación de autoidentificar los puestos que son nucleares esenciales. ¿En virtud de qué base? En virtud de los principios rectores de empresas y derechos humanos. Ahí se establece que las empresas tienen que procurar el respeto a los derechos humanos. Y ya hay un plan nacional de derechos humanos que está implementándose primero en empresas públicas y también en empresas privadas. ¿No sería hermoso que esta sea una de las primeras formas? Que la Corte Suprema no defina el caso, sino que nosotros como gremio empresarial y como trabajadores nos pongamos de acuerdo y consensuemos en cada rama cuáles son los puestos que son nucleares, esenciales y que no se pueden tercerizar. Ese es el debate, ¿no? Ese es el debate. Pero mientras dura ese debate, nuestra ley daba algunas salidas. Y una de las tantas salidas era que, de acuerdo al artículo 5, señalaba el caso de desnaturalización de trabajadores desplazados de la empresa tercerizadora que tenga una relación de trabajo directa o inmediata con la empresa principal. ¿A qué se refiere esta norma? Resulta que su compañera, ¿cómo se llama? Leandra, es contratamos una tercerizadora y me la asignan a mi organización, ILAS Perú. Y yo a Leandra le tomo tanta confianza que empiezo a darle órdenes, que empiezo a decir, ya no le hagas caso a LP, y ahora yo quiero que hagas esto, y que lo hagas siempre. Pero Leandra dice, pero usted contrató la tercerizadora LP para que produzca sus videos y sus publicaciones y ellos son los que me den las órdenes. No, a partir de ahora yo te doy las órdenes, Leandra. Y Leandra termina recibiendo tanto órdenes de LP como de ILATS. En ese supuesto se desnaturalizó su contrato y ella podría demandar una desnaturalización y exigir un contrato de trabajo con ILATS. No, pues yo digo, trabaja para el LP, para ustedes son los que tienen que ver, yo no. No, pero usted lo desnaturalizó cuando subordinó al personal que tenía en la locación. Una forma de desnaturalización que no está prevista allí, porque estamos hablando, y yo quiero que tomen nota de esto, de una desnaturalización que se produce cuando el personal está presencialmente. La norma habla de un destaque, pero y ahora con lo virtual, ¿no se puede desnaturalizar también sin que esté en mi lugar? Nosotros creemos que sí, porque lo que importa no es el lugar que tú estés de la oficina o del espacio físico, sino la subordinación que yo ejerzo sobre el trabajador tercerizado. Y si yo demuestro que virtualmente tenía a Leandra por WhatsApp, por Telegram, por Signal, por su teléfono físico y todas las formas que habían subordinada, se desnaturalizó. Entonces, esta norma aplicada con primacía a la realidad podría darme
un supuesto de desnaturalización que no necesariamente está previsto expresamente en la ley, pero que se desprende de la aplicación de los principios del derecho ambiental. Hay que adecuar nuestra normatividad. El otro supuesto, vamos a la siguiente, es el caso de Repsol. El caso de Repsol, a propósito del Día Mundial del Ambiente, quería hablar de algunos casos medioambientales. Es un supuesto muy conocido. Repsol, aparte de contaminar el mar de Ventanilla y de no remediar y hasta el día de hoy esperar y no indemnizar a los pescadores, entre otras cosas, ya era muy conocido en el Poder Judicial por tener contratada una empresa tercerizadora que conducía camiones a los cuales cuando los veía les daba órdenes, les decía, haz esto, haz aquello, yo te voy a capacitar, yo te doy tu uniforme, yo te doy tu photochep, pero tú eres de tercero. Cuando él quería reclamar sus utilidades de Repsol, decía, aquí, a mí, tú tienes nada que hacer acá. Reclámale a la tercerizadora, la tercerizadora no tenía utilidades, tenía pérdidas. Entonces, frente a esos inconvenientes, muchos demandaron. Y cuando demandaron, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional estableció que Repsol Comercial del Perú se ha comportado como empleador transgrediendo las normas de tercerización. No solamente en este caso, sino en el 2135-2012 PA, el HTC Lima hizo lo mismo. Incluso cito textualmente el texto, ¿no? Es decir, dice el Tribunal Constitucional, que Repsol YPF Comercial del Perú se ha comportado como empleador del demandante transgrediendo pues la norma de tercerización. Y yo quiero apuntar a algo. Tú te quieres graduar de magíster, de doctor. Si tú haces la orientación jurisprudencial de alguna área específica y encuentras, por ejemplo, que hay un indicador común de comportamiento de una empresa como esta multinacional, te podrías graduar aplicando simplemente la doctrina de primacía de realidad, el Instituto de Desnaturalización de Contratos de Trabajo y demostrando que tengo acá una empresa que a nivel jurisprudencial tiene que adecuarse a los principios rectores de empresas y derechos humanos. Muchas veces las tesis están al alcance de su mano para graduarse y ser abogados, magíster, doctor, sino que no lo vemos. Y LP les ayuda, les hace una buena base de datos. Ahí descarguen porque hay indicadores interesantes. Yo he sacado 2, pero hay muchos más. ¿Ah? Podríamos encontrar solo toda una tendencia. Siguiente. Acá tenemos otro caso interesante de aplicación del principio de primacía de la realidad, donde también se reconoce que un contrato de tercerización puede ser objeto de análisis bajo las reglas del principio de primacía de realidad, ello en la medida que medie discordia entre lo suscitado y los documentos que dan origen a la tercerización. ¿Qué me están queriendo decir? Que aparte del supuesto que ha establecido la norma que tenga yo autonomía financiera, que tenga yo mis propias herramientas, etcétera, el juzgador también va a aplicar primacía a la realidad, va a ver qué está ocurriendo en la realidad, no solo va a aplicar la ley de tercerización. Por eso es que al final no es tan determinante que la acción popular valide o no el último reglamento. Los jueces, a partir de los principios del derecho laboral, pueden llegar a resolver los casos más emblemáticos sin reglamento de hoy vigente. Siguiente. Aquí tenemos otro caso en el cual el demandante ha desarrollado labores que están relacionadas con las actividades principales de la codemandada minera Antamina, sociedad anónima. En consecuencia, no se ha cumplido el requisito señalado, con lo que se puede concluir que el demandante se encontraba bajo subordinación de las empresas demandadas al haberse sometido a los exámenes médicos ocupacionales requeridos por la empresa. Yo quería ponerles el sector minero porque uno de los sectores más desnaturalizados en contrato de tercerización son el sector petrolero y el minero. En estos incluso se forman sindicatos de contratas por justamente esto, porque hay trabajadores que reciben órdenes de la empresa minera o petrolera y finalmente al momento de repartir beneficios económicos no lo hacen. Pero te cuento un dato. Cuando hacemos negociación colectiva, llegamos a un acuerdo, pero que el acuerdo económico finalmente lo paga la principal. ¿Cómo es eso? Porque más o menos reconocen que la productividad de la empresa minera también está en manos de los locadores que están contratando. No se ha resuelto ese tema y yo creo que es un tema pendiente, que tampoco la regulación actual lo está haciendo en el reglamento que está siendo cuestionado. ¿Qué pasa con las utilidades que
también generan las contratas y cómo podemos beneficiar a los trabajadores mineros y petroleros, por ejemplo, para que reciban parte de esas utilidades, ¿no? No son ajenos al éxito del negocio. Siguiente. Y aquí un caso emblemático, el caso de las trabajadoras de limpieza de Lima, ¿no? Que demandaron a la Municipalidad Metropolitana de Lima porque se había desnaturalizado su contrato de tercerización. Ellas son trabajadoras de limpieza, contratan a una tercerizadora para que haga esta labor, pero ¿qué dice la Ley Orgánica de Municipalidades? Dice que los trabajadores municipales, obreros, prestan sus servicios a las municipalidades, son servidores públicos, sujetos al régimen laboral de la actividad privada, reconociendo los derechos y beneficios inherentes a dicho régimen. La municipalidad tiene entre sus labores esenciales la limpieza. Por lo tanto, su trabajador esencial es una obrera de limpieza. No puede tercerizar lo esencial. Por eso están en debate esto de qué cosa reconozco como nuclear. Bueno, ¿cómo no vas a reconocer como nuclear y principal tu actividad de limpieza? Esto al final se resuelve. Siguiente. Cuando la Corte Suprema finalmente reconoce que hay una tercerización desnaturalizada y reconoce una relación laboral entre la municipalidad y las trabajadoras de limpieza que estaban siendo despedidas, ¿no? Ese es el famoso caso, allí LP también lo sacó, es interesante este caso, el expediente 25-294-2018. Por cierto, fue un caso tan exitoso que llegó un parlamentario al Congreso. Sí, ya la conocerán, ¿no es cierto? Que ha sido condecorado últimamente. Vean cómo a veces un caso emblemático te lleva muy lejos. Siguiente. La tercerización también se aplica en el ámbito de la agricultura y hacia fines del 2020 yo quiero recordarles que se aplicaba mucho al régimen agrario. Esto hizo que hubiera una protesta que modificó algunas reglas de juego y estas, por ejemplo, las podemos ver acá, ¿no? Tratándose de sus actividades principales, los empleadores comprendidos bajo los alcances del artículo 2 de la ley están prohibidos de recurrir a mecanismos de intermediación laboral y tercerización de servicios que impliquen una simple cesión de personal. En consecuencia, los empleadores deben contratar directamente dicho personal. Aquí por ley se estableció qué es lo nuclear. O sea, los trabajadores que me ayudan en la cosecha y que hacen todo el trabajo de mano de obra son esenciales. Y esa es otra opción, ¿eh? Que las propias normas sectoriales empiecen a identificar cuáles son. Esta norma no ha sido cuestionada por una acción de inconstitucionalidad, porque los propios gremios han admitido, empresariales, que es una labor esencial. Entonces creo que por allí va el camino. Ponernos de acuerdo y en los casos que sea muy obvio, identificarlas legalmente. Siguiente, Jesús, no me olvides, por acá ya terminamos. Y ahora, para terminar el día, vamos a poner el caso especial de la noche, el caso sui generis y el caso práctico. Y el caso práctico es un caso de desnaturalización de contratos por partida triple, o sea, vamos a hablar de contratos de locación de servicio, de contratos de trabajo modales y de CAS a la vez, ¿no? ¿Y dónde se puede dar estos tres fenómenos para hacer la clase más dinámica y parece hecha para LP, ¿no? En los guardaparques. En los guardaparques se da ese caso, ¿no? Es un caso sui generis que no hay jurisprudencia muy parecida a esta. Y van a ver por qué, ¿eh? Primero vamos a entender qué es un guardaparque. Un guardaparque es personal esencial de un área natural protegida. Él es el último de la línea de mando, está acá. Su jefe es el jefe de área natural protegida. Comparte instalaciones con los administrativos y con los especialistas. Y arriba de ellos está el presidente del Servicio Nacional de Áreas Natural Protegidas. Nos quedan 8 minutos y acabamos. El artículo 25 del Reglamento de la Ley de Áreas Protegidas dice qué hacen los guardaparques, por lo tanto nos remitimos ahí. Siguiente. Y aquí vamos a descubrir el origen de la tercerización de la labor de los guardaparques. Si la labor de los guardaparques es esencial porque son los que cuidan los parques, ¿cómo van a estar tercerizados? Bueno, los genios fueron, aquí están, ¿no? En la Memoria Internacional de Coadministración de Áreas Protegidas se dijo que como una forma eficiente de conservar los parques se iban a hacer contratos de administración
que se asemejan mucho a contratos de outsourcing, tercerización, existe una diferencia fundamental en el hecho de que cuando una empresa privada utiliza este contrato, lo hace porque requiere un servicio muy especializado. En cambio, un contrato de administración implica más que esta contratación especializada, pues también se encuentra un compromiso del sector público y del sector privado por colaborar efectivamente y ser corresponsable de cada uno dentro de sus atributos y obligaciones para alcanzar la mejor gestión de áreas. No dijo nada. Lo que está diciéndote es, Cristiano, vamos a contratar personal guardaparque a través de una ONG que le vamos a dar órdenes nosotros porque tenemos el compromiso de conservar. Todo muy bien, pero hay que respetar sus derechos laborales. No, pero vamos a conservar, Jesús. Pero vamos a conservar, te dice. Y esto, más adelante vamos a ver lo siguiente. En la base legal de estos contratos dice, el jefe del área natural protegida cuenta con el cuerpo de guardaparques del área, contratados en coordinación con el Servicio Nacional de Áreas Protegidas bajo cualquier fuente de financiamiento. Cuando habla de bajo cualquier fuente de financiamiento dice que yo voy a tercerizar, o sea que yo voy a subordinar también al personal tercerizado para realizar las acciones de vigilancia y control consideradas en la línea de acción y vigilancia y control del plan maestro. El contrato de administración define las modalidades de contratación y mecanismos de coordinación con el personal guardaparque. En todos los casos, y acá está lo interesante, el personal identificado como guardaparque depende funcionalmente del área protegida. Sencillo, tengo personal contratado por el Estado como guardaparque y personal contratado por una ONG como guardaparque, por el ejecutor del contrato de administración. El que les va a dar las órdenes va a ser el jefe del área protegida, que es del Estado. ¿Es un contrato de tercerización tercerizado desde el origen? Sí, sí, porque él les da las órdenes. Él está diciendo, yo tengo personal propio y tercerizado, y doy las órdenes. ¿No se dan cuenta que este es un contrato de trabajo? Sí, pero no nos importa, ¿no? Y acá las consultas, ¿no? Entonces acá nos aparecen, pero los contratos a veces se dejan, bueno, nos empiezan a contar ahí, 53 guardaparques están por una ONG, 18 años de servicio, y ahora les han dicho que se acabó el financiamiento de la ONG. ¿Qué hacemos? Sí, 18 años de trabajo como guardaparques. La ONG se va, se liquida y han sido guardaparques de un parque. ¿Podrían demandar al Estado para que continúen trabajando porque era un contrato de plazo indeterminado fáctico? Sí. No, pero te contrató CIMA. No, pues que CIMA no era tu empleador. Era, como acá dice, el jefe del área protegida. Siguiente, porque ya se acaban los 8 minutos. Y acá está lo más interesante. Abre los ojos. Jesús, mira esto. Fascinante. En una sola imagen van a ver un contrato de trabajo por servicios específicos, un contrato de locación de servicios y un contrato de trabajo por servicio específico. ¿Cómo es esto? A un personal de guardaparque lo han contratado bajo diversas formas para hacer lo mismo. Entonces, primero lo contrato como INRENA para que sea guardaparque, pero por servicio específico. Luego acabó esa labor, ya cumpliste el servicio específico, y ahora lo contrato por eso mismo, pero como locación de servicios. Ah, pero ¿cómo hago para que no se den cuenta? Ya no le digo guardaparque, le digo, tú eres el controlador y supervisor de lo que hay en el Parque Nacional. Oye, pero esas son las funciones de guardaparque. Sí, pero vas a hacer eso. Luego que acaba su locación de servicios, le encargo a una ONG que se llama Profonampe que te contrate por servicio específico. Y ahí no acaba la historia, porque luego viene un CAS, que ya te contrato como CERNAP. Esta es una relación donde la desnaturalización se da desde el origen. Este contrato siempre fue indeterminado, específico. Este contrato de locación de servicios, al ser subordinada a la actividad, era un contrato de trabajo indeterminado. Y este contrato, si bien lo firmaron con un tercero, con un eje, al darme la orden, una persona que está en el CERNAP se desnaturalizó porque ellos simplemente hacían el papeleo, pero el verdadero empleador era el otro. Siguiente. Y para terminar de completar la figura, como les decía, después de eso, la ley de CAS se expide y ordena que todos los que están contratados de locación de servicios se transformen a CAS. Y acá está. Sustitución de contrato de locación de servicios a CAS. ¿Qué estás viendo acá? El reconocimiento de una naturalización, porque ¿cómo vas a
sustituir un contrato de locación de servicio que no es subordinado a un CAS que es un contrato de trabajo. Bueno, es la imagen del Estado siendo el Estado. O sea, te dice que respetes los derechos laborales, pero él es el principal vulnerador. Siguiente. Y con todo ese papeleo, ¿te imaginas demandar y explicarle al juez todos esos contratos que han habido? El procurador hace delicias procesales porque te pone una excepción de incompetencia por la materia, una excepción de prescripción extintiva. Volvamos a la imagen anterior. Te dice, tú debiste demandar cuando este contrato acabó, ya pasaron el tiempo. Entonces empieza a jugar. ¿Cuándo cuenta el plazo? ¿No? Y eso hace perder tiempo. Él sabe perfectamente que esto va a ser infundado, pero hace perder tiempo valioso, porque pudo ser un juzgamiento anticipado, pero debido a estas secciones se transforma luego en una audiencia de juzgamiento. Siguiente. Entonces él sabe que va a perder. Lo que él quiere hacer es alargar el proceso. Falta de legitimidad para obrar. Volvamos al inicio. No, él lo debe demandar a INRENA, no, lo debes demandar a CERNAC, no, a Profonampe, y así empiezas a jugar, ¿no? Que yo no soy, que tú eres, que etcétera, ¿no? Increíble. Arbitral, porque aquí en este contrato había una cláusula arbitral, o en este otro, y tenías que ir a un trabajador, a un convenio, y va a contratar a un árbitro. Siguiente, vamos a ir cerrando, ¿no? Convenio arbitral, falta de legitimidad, se hace todo una odisea ganar esos procesos judiciales. Siguiente. Ya vamos terminando, los 8 minutos. Siguiente. Y ya cerremos el caso. No se asusten, terminó bien. Y aquí vamos a poner el caso de uno de ustedes, de Ignacio. Ignacio presentó su demanda el 2014 y justamente, miren, le dijo al juez, mire, me contrataron por contrato de trabajo de servicio específico, luego me pasaron a locación de servicios y luego entré a un CAS. Se ha desnaturalizado. Siguiente. El juez tuvo que demandar a 3, al CERNAT, al Profonampe, al Ministerio del Ambiente, porque todos estaban inmiscuidos aquí. Pero el empleador real era el CERNAT, pero los otros habían servido como de cobertura para intentar hacer ver que no había ninguna anulación. En ese contexto, se falla declarando fundada la demanda. Se dice que si bien establece el periodo respecto al cual se contrata de hoy adelante, no se aprecia que en los mismos se haya señalado cuál es la causa justificante de la contratación. O sea, lo contrato como guardaparque, pero no digo cuándo va a acabar ese trabajo, esa obra, porque es una labor permanente. Siguiente. Ya vamos terminando. La segunda instancia, bueno, se declara fundada, ahí conocen a Ignacio, el ganador del caso. Siguiente. En segunda instancia, se confirma, y aquí yo les hago notar esta parte difícil, ¿no? Que se tiene que determinar si existe vinculación entre Profonamp, INRENA y CERNAP. O sea, es un caso complejo. ¿Saben lo interesante? Que no le dieron costos por el honorario del abogado. O sea, era un caso complejo y los jueces decidieron quitar los costos. Yo creo que por la naturaleza del caso debieron dejar los costos, pero no le dieron, ¿no? Ese es un poco injusto. Es un caso complejo. Acá también hablan del reconocimiento del trabajo a plazo indeterminado, desnaturalizado del contrato de trabajo para servicio específico del periodo 96 al 99. Siguiente, y vamos terminando. Siguiente. Bueno, antes. Se confirma, no, estábamos en, sí. Se confirma la sentencia también a nivel de la Corte Suprema. Siguiente. La última, siguiente. Y ahí acaba, ¿no? La Corte Suprema finalmente, siguiente. Sí, la Corte Suprema finalmente termina dándole la razón, ¿no? Entonces, ¿cuántos años han pasado? 7, 8 años. Y el asunto es que cuando un contrato se desnaturaliza, el que pierde más es el trabajador porque es el tiempo que tarda en demostrar este tipo de enredos formales. ¿Qué va a pasar ahora con los contratos administrativos de servicio CAS? Acá queríamos mostrar que estos contratos de invalidez de contratos de servicios, el segundo pleno jurisdiccional supremo en materia laboral, acordó que se observe y se resuelva en virtud
a que existe invalidez de contrato administrativo de servicios de manera enunciativa en los siguientes supuestos y pone una serie de posibilidades donde no vamos a tener problemas de reconocer esta relación. Cuando la relación contractual preexiste, tiene su origen en un mandato judicial, la reposición al amparo de la ley 24041 por aplicación directa de la norma al caso concreto. ¿Y por qué es importante que fije estas reglas de procedencia? Porque habíamos tenido un caso Huatuco donde básicamente se había limitado la reposición de trabajadores. Cuando me pone algunas instituciones específicas, me permite tener la posibilidad de reponerlo. Bueno, el tiempo se nos ha acabado. Jesús, gracias por la invitación. Hasta aquí nos vamos